nuestro invitado especial. Él es Max. ¿Tienes algo que decir, Max? Hola, caramelitos. Benvenuti a Dulce Irreverente. Con esa Debbie y Karen García. Dulces al corazón, ácidas al paladar. Y hoy les traemos un poco de humor y un poco de drama acerca de... ¡Terror! Como que no lo dijimos en el mismo tono, pero... ¡Terror! ¡Ajá! Sí. Ese era la... ¡Terror! Ese era el mood. Ajá. A mí no me gusta ver muchas cosas terroríficas. Yo soy fan del terror, me encanta. Me gusta el terror imaginario, o por lo menos el que no me pasa a mí, porque hay cosas de terror que no son imaginarias, que sí pasaron, historias reales, canibalismo, ya sabes, Sí. todas esas cosas. Pero, no sé, lo siento muy alejado a algo que me fuera a poder pasar, ojalá. Sí. Pero a mí lo que más me da miedo es como el terror real. Ponete violaciones. Sí. Ajá, es que sí, eso da mucho miedo. Creo Sí. que las violaciones es mi mayor miedo, pues. Ajá. O los secuestros. Los Los secuestros. secuestros. Los asesinos en serie. Sí, o los asesinos, aunque no sean en serie. Aunque vayan de uno en uno. Aunque, ¿no? ajá, o sea, asesinos No, sí. eventuales también da miedo. Vos, a la gran, es que recién estaba viendo el TikTok, ¿cómo se llama? Como el usuario, no sé, el canal de El Hijo del Tercer Mundo. Ajá. Y él habla un montón de historias así. Sí. Y a la madre me quedé impactada de una en específico, que no miras que, a la madre, es que era un niño de 4 años. Ay, no. Ajá. Que ¿Él era el asesino? No. Vos, pero es que hay asesinos que empiezan desde Ajá. pequeños. Como desde pequeños se les empieza a notar que no tienen como empatía y ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, ¿sabes qué cosa empiezan a desarrollar desde chiquitos? Asesinos seriales o cualquier otro tipo de asesinos que matan animales, como pajaritos o ratoncitos, y que disfrutan como ese sufrir del animalito. Entonces, como que sí se ve como el patrón en varios asesinos así fuertes, que de niños hacían esos sus hobbies de torturar Así animales. se entrenan. Así se entrenan. Wow, qué loco. Vos, como los caiviles que se comen su perro. Ay, es cierto. Eso se me hace muy terrorífico. Eso se me hace súper de terror. Imagínate. Ay, no escuches eso. No. Y tú estás vestida de caibil. Ay, no. No va a pasar nada hoy. ¿Oíste, Max? Tal vez mañana. Dependiendo cómo nos va a fin de mes. Sí, a ver si conseguimos chance, a ver qué. Ay, qué comodote, míralo. Ajá, para que vean que sí confío en ti. Pues sí, pero me estabas contando la historia del niño. hijo Mira, del tercer mundo. Ajá. era una familia que vivía abajo del puente en el Incienso. Ajá. Entonces, pues ahí, la verdad siento que los papás andan trabajando todo el tiempo, pues andan en su rollo y toda la onda. No tienen tanto tiempo como para estar todo el rato con sus hijos, ¿verdad? Ajá. Y resulta que el padrastro, porque era una mamá, el padrastro y el nene. El padrastro era como carpintero, creo yo, y trabajaba en la Betania. Y entonces, y la mamá trabaja en otra cosa. Y la onda es de que estaba el niño solo en la calle y pasa un vagabundo y le dice así como, mira, me dijo tu papá que te llevara con él aquí a su trabajo, que no sé qué. Y el niño como, está bueno. Es un adulto, puedo confiar en él, dijo él. Es que esa es la onda, o sea, hay que Ajá. enseñarles a los niños también a ser desconfiados. Sí. Pues. Y si no, después creen en el amor. Porque lo peor que les puede hacer, no, lo peor que les puede pasar es creer en el amor. Bueno, creo que a ese niño le pasó algo bueno, peor. es cierto. Perdón. La cosa es que viene y ese vagabundo lo llevó con otros 2 amigos vagabundos y lo entre los 3 vagabundos. Ay, no. Y después lo desvivieron. Ay, no. Sí, qué y entonces de ahí horrible. la mamá y el padrastro estaban locos Ajá. buscándolos, ¿qué onda? Y resulta que una niñita vio que esos vagabundos lo llevaron ahí como a un monte, como Ajá. medio escondido, pero la güira estaba ahí jugando, ¿verdad? Y entonces vio que pues lo habían llevado ahí y cabal ahí encontraron pues su cuerpecito y toda la onda. Ay, qué triste. Y dice que el vagabundo confesó que era una venganza contra la mamá porque la mamá lo había denunciado con la policía, que quería abusar de otros niños. Ah, la O sea, ya era un patrón, pues. Sí, ya era un patrón. Y- ¿Y qué lo hicieron? ¿Lo agarraron? Mira, sí, lo agarraron y los llevaron como a enjuiciarlos. Pero la gente los quería ver. Linchar. Ajá.
Entonces dice que intervinieron como en el vehículo donde ellos iban, los sacaron y los fusilaron. Ajá. Yo siento que bueno. Yo siento que se ahorraron varios pasos. Es que lo que pasa es de que siento que si ya tienen ese tipo de patrones, o sea, dejarlos libres es dejarlos que sigan haciendo cosas, pues. Igual, si están en la cárcel, pienso yo que solo siguen como... alimentando esa locura, decís. Ajá, porque igual en la cárcel se ven unas cosas como bien yucas, ¿verdad? Por ejemplo, yo fui a Costa Rica a un museo que es de una penitenciaría, lo hicieron en una penitenciaría. Entonces dice que en los años, qué sé yo, como los 30, una cosa así, como no habían derechos humanos ni nada de eso, entonces tenían esta cárcel en donde metían a todos, ¿va? Así... locos y no locos, digamos. De todo. ¿Mujeres, hombres? Solo hombres, ajá. Pero ponerle justo nos contaron la historia de que había uno que ya lo habían agarrado, que primero empezó por delitos menores, ¿verdad? Que robos, que no sé qué, ya después como por peleas, ya después como por navajear a alguien, ¿verdad? Y así fue escalando hasta que ya tenía como muchísimos años, o sea, muchas cadenas perpetuas y él ya no iba a salir. Entonces dice que eventualmente, pues en la cárcel pues se mataban entre ellos, ¿verdad? Ajá. Entonces dice que él muchas veces, como ya no iba a salir, él se adjudicaba asesinatos que él no había cometido, porque como ya no iba a salir, ajá, y entonces, por ejemplo, uno de los presos le decía, ay, yo maté a este, pero así que eso fuiste vos, va, y toma, te voy a dar 10 varas, no sé, te voy a dar una tu coquita, ajá. Y entonces el otro, va, entonces dice que él confesó así, dijo que había hecho como muchos asesinatos, pero dicen que en realidad no había matado tanta gente, sino que así vivía. Sí, pues, o sea, así ganaba dinero, autoculpándose. Ajá. Ah, Laran, aquí yo no sé si escuchaste también de un asesino serial que hubo aquí en Guatemala. Pom. Fíjate que una vez mi mamá me contó una historia que dice que ella la perturbó así demasiado porque dice que salió en las noticias que habían encontrado a un... Pero ella dice que es raro porque ella se recuerda que fue una niña. O sea, fue como cuando tu mamá era joven. Era cuando mi mamá era no niñita. Es como que ella lo escuchó y ya, sino estuvo pasando en su época de vida. Ajá, exacto. Porque esto fue en 1946. En los 46. 1946, ¿será que estoy diciendo mal? 1946. Yo siento que tu mamá es más joven. Yo digo que es como el 35, ¿no? No, es cierto. Mi papá es del 61 y tiene... Entonces 63 por ahí. No estaba, entonces todavía no estaba mi mamá. No, de plano se lo contaron y se impactó. Es cierto, se lo contaron y se impactó. Ajá. Ah, sí, era como lo que las abuelitas decían como para asustar a los niños, ¿no? O no sé. A la voz, no miras con eso de que las abuelitas dicen cosas. A mi sobrino le decían a cada rato, pórtate bien porque te va a llevar el señor el viejo del saco. El viejo del saco, ajá. Es que el viejo del saco te va a llevar y que no sé qué. Y no miras de que en eso era niñito bebé, ¿va? Y entonces llega a su casa y estaba el jardinero recogiendo pues la grama así que había cortado y toda la onda. Y tenía un saco, ¿va? Y era un viejito. Y solo ella... Pobrecito, retraumado, ¿va? Hola, así como hacían eso antes, ¿va? También así como, pórtate bien, o si no, el señor que está ahí te va a llevar, ¿va? Ajá, y el señor así de, ¿para qué quiero un niño grosso? Encima es de rinchudo. ¿Para qué quiero un niño malcriado, va? Ajá. Pero hay señores también que se prestan, ¿va? Así como que... Por sin nada. Sí, te voy a llevar. Va, pórtate bien, pato. Va, pero entonces estaba mi abuelita y... Bueno, no sé bien cómo fue que mi mamá Bueno, la cosa es que se traumó. Mi mamá se traumó con esta historia que dice que en las noticias se escuchó de que habían encontrado a un niño sentado en un hormiguero, desnudo, así, y que las hormigas lo habían picoteado así todo su cuerpecito. Pero entonces también tenía señales como de otros tipos de violencia y así va. Va, pero la cosa es de que como empieza la historia es que encuentran a un niño, ¿verdad?
con un golpe en el pecho, así súper fuerte, y con otro golpe en el cráneo. Y lo encuentran amarrado, sin su pantalón, solo con su calzoncillo. Entonces dice que en ese momento, como era el 46, o sea, como que no... Y era la primera vez que pasaba algo así, como que no le pusieron mucha importancia, ¿verdad? O sea, sí, la importancia... Las policías así como, ay, estos juegos de los niños. Ya no hayan ni con qué, con lo que se divierten estas generaciones. Qué risa. O sea, no, como que no se dieron cuenta que iban a haber más casos similares, ¿verdad? Entonces fue el primero, entonces como que sí la gente se alarmó, pero fue pues una cosa rara. Ajá. Entonces, a las semanas vuelven a encontrar otro niño. Para hacerte el ¿Y en cuento, qué área de Guatemala habrás sido? Fíjate que el primero que encontraron, si no estoy mal, fue tipo el Naranjo. O sea, Ciudad de Guatemala. Ajá, Ciudad de Guatemala. Y después encontraron otro en San Lucas. Y así, entonces como en toda esta área de acá, empezaron a haber así bastantes casos en donde encontraban a niños siempre de entre 11 y 13 años. Y todos varones, todos niños. ¿Y siempre en hormigueros? No. Solo yo dije, hay plagas. Digamos, la historia que mi mamá se recuerda es de ese que encontraron como en el hormiguero. Ajá. Pero realmente fueron varios niños, pero las características que siempre tenían era de que estaban sin su pantalón. Ajá. Había siempre algún tipo de asfixiamiento, de ahorcamiento. Eran todos varones y niños de entre 11 y 14 años. Entonces dice que empezaron a escalar los casos, y entonces la gente no sabía como que qué hacer, ¿verdad? Dice que por ese tiempo estaba este presidente que dice que invitó a unas mujeres, unas amigas rusas, a hacerles unas rusas. Posiblemente. La cosa es que dice que él andaba como aquí en la capital y entonces se accidentaron y entonces él estuvo un poco afectado. Ajá. Y entonces de sus rodillas. Entonces dice que en ese momento se corrió el rumor de que todos estos niños los estaban matando para poder quitarles el líquido de las rodillas para poder dárselo al presidente. ¿Qué? Entonces dice que la gente estaba súper escandalizada porque no se sabía nada, porque al principio como no le pusieron mucha importancia. Y los niños presentaban como evidencia como de... Fíjate que al principio dice que no lo notaron, pero luego ya encontraron a uno donde era muy evidente que había sido abusado. Entonces ya como que retomaron como ya todos los casos y ya se dieron cuenta y los investigaron bien de que todos habían sido abusados también. Como que la gente muy pudorosa pensaba así como, ay, saber qué van a decir de que encontraron a mi hijo así, ¿verdad? Ajá, Entonces, no querían evidenciar que a su hijo le habían hecho eso porque de plano saber ni cómo estaba vestido. Ajá, cosas así. Entonces, pero ya conforme pasa el tiempo, entonces ya empiezan a escandalizarse y todo, y empiezan a crear estos rumores y todo eso. Total que se empiezan a organizar los policías. Entonces dice que un policía civil, así, porque no habían como detectives ni nada, ¿verdad? Dice que empezó a haber patrones, ¿va? O sea, los niños, ¿en dónde encontraban a los niños? O sea, los niños no fueron tomados de su casa. Los niños... llegaron al lugar. Ellos, y dice que siempre, digamos que los metía como a lugares solitarios, va, siempre como entre el monte y cosas así, encontraban a los niños, va, a lugares alejados. Entonces dice, bueno, pero ¿dónde fue la última vez que vieron a los niños? Entonces se dieron cuenta que los niños siempre eran extraídos como de las canchas, donde se ponían a jugar. Entonces dice que ya con el recorrido... Estilo, ¿quieres un dulce? Ajá. Entonces dice que solamente en uno de los asesinatos de los niños, una mujer había visto a uno de los niños con un muchacho de estatura baja, que parecía niño, pero sus facciones se veían como de adulto. Entonces dice que con esa información, dice que entonces empezaron de civiles, vestidos los policías, empezaron a rondear así parquecitos donde veían que estaban jugando los niños, ¿va? Que si en una de esas, dice que ese policía que pensó y se armó su estrategia, dice que se fue a un parque y dice que cabal vio como que iba pasando un muchacho así como con las características que
habían dicho, ¿verdad? Ajá. Como pequeño, pero con cara de ya grande. ¿Y será que era muchacho o ya era señor? Era muchacho. Oh. Y entonces dice que cabal, dice que vio que fue a traer a un niño y se lo llevó a comprarle algo. Ajá. Y entonces dice que fue bien extraño porque no se compró nada para él, solo Ajá. le compró algo al niño. Entonces dice que eso le dijo algo al policía, entonces lo empezó como a seguir, que si se fue dando cuenta de que lo iba como metiendo al monte. Y entonces dice que él iba así como despacio, viendo detrás de él, pero él nunca pensó que eran 2 personas. No era solo un muchacho. No era solo uno, eran 2. Entonces dice que cuando llegó, ya iban así como al monte y estaba ya este muchacho forcejeando con el niño para hacer lo que siempre hacía. Y el policía no hacía nada. Es que cuando él iba a intervenir justo para que no sucediera lo mismo, vio que otra persona salió corriendo. Entonces el policía se queda con este muchacho pequeño, lo atrapan, rápidamente llegan como refuerzos y lo atrapan, ¿va? Y es así como que, lo atrapamos y todo, ¿va? Empiezan con la investigación y toda la onda y resulta que confiesa. Que había otro. Lo agarran, confiesa que había otro y empieza a confesar todos sus crímenes. Ajá. Así, ¿vos hiciste esto? Sí, yo lo hice. Y así como con Cínico, naturalidad. con naturalidad. Dice que él no sentía, él tenía algún tipo de trastorno o algo porque él no sentía empatía. Dice Porque que, era hombre. Porque, sí, principalmente. Me engañaste. Sí. No, sería lo contrario. Ajá. Bueno, pero sí, loquísimo. Loquísimo. Y era enanito. ¿Qué? Era pequeño, era como de estatura pequeño. Tenía 21 años cuando lo atraparon. Y confesó rápidamente que la otra persona era su primo. Y ambos eran de apellido Mikulash. Entonces, casi que la gente cree que solo era un asesino, porque aquí se conoce mucho como el Mikulash. No, Mikulash. ¿Se conoce o no se conoce? Mikulash, qué risa. No, el Mikulash creo que es algo así. Sí, pues, porque en el periódico sale, atrapan Al Mikolash. Ajá. Y entonces, el Mikolash dice, y el Mikolash está sentenciado, pero que sí que a un primo lo atraparon, el otro dice, el otro se sentenció. Como que en el periódico se anuncia acá como hecho y así, pero bajo un apellido, pero pues porque es el mismo apellido para los dos. Va, la cosa es de que al final lo atrapan, él confiesa todo, incluso habían 2 niños que no habían encontrado, que estaban desaparecidos, y él va dijo dónde estaban, y entonces así pudieron encontrar el cadáver de los niños, y él decía que el primo era el que mataba a los niños. Pero que entre los dos los abusaban. Y al final, al poco tiempo, dan con el primo también. Y al primo también lo meten preso. Pero al muchacho de 21 años, a él, al final lo fusilan. Porque toda la gente está así, ¿verdad? También enfurecida. El otro así como, no, mi apellido es Montes. Cabal. Pero entonces viene... Y como mataron a uno, ya se murió él. Sí, ya se acabó. Pero no sabían que eran 2. Sí, no sé. Bueno, después sí se sabe que son 2. Meten al otro primo a la cárcel. A él no lo condenan a muerte porque como que él no fue como tan cínico. Es que el otro le preguntaron, ¿y qué sentías? Y él dijo, rico. ¿Qué sentías de matar a los niños? Rico. Y él no sentía que había hecho algo malo. Él se sentía culpable porque lo habían agarrado, no por lo que había hecho. O sea, él en ningún momento lo vio malo, fíjate. Entonces... Pero ese estaba malo de la cabecita. Sí, él estaba malo de la cabecita. Entonces dice que cabal lo fusilaron. Lo fusilaron y al primo lo dejaron vivo. Y mucha gente dice que sí se indignó por eso porque también él había... O sea, al final fueron como 12 niños, ¿va? O sea, sí fueron un montón. Y el otro decía que él solo había matado como a 4 y los demás los había matado el primo. Pero el primo estuvo en la cárcel, se volvió religioso y salió de la cárcel y tuvo una vida normal. Es que eso también ¡Qué loco! Como, es como ese padre Maciel. El Marcial Maciel. Marcial, que o sea, ya hizo sus aberraciones
Y nunca pagó por eso. Y nunca pagó por eso. Ajá. Que si ustedes no saben quién es Marcial Maciel, es el fundador de los la Legión de Cristo se llama. Ajá. Los Legionarios de Cristo, que es una institución todavía católica, que está presente en muchísimos países, en donde pues hay como escuelas, en donde tienen ahí como a los que van a hacerse padres y eso. Ajá. Pero este Marcial Maciel empezó a construirla a base de puros como engaños, estafaba a la gente que tenía mucho dinero, y así empezó a construir su empresa, porque fue una gran empresa, ¿no? Y él se daba vida de rico. ¿Sí? No, y no solo vida de rico, sino vida de loco, o sea, drogas, prostitutas. Todo. Eso yo me lo inventé, pero no, pero no sí, lo dudo. No, y imagínate que, o sea, siento que de las cosas más graves que hizo fue que él se casó en México. Se casó en México con una muchacha joven, tuvo 2 hijos varones, y los 2 hijos, y abusó de sus 2 hijos biológicos. ¿Qué? Y fíjate que, y todo fue tan público porque en México lo denunciaron y salieron incluso los hijos hablando de cómo su papá los abusaba. Te lo juro. Y nunca pagó, nunca se fue preso. Al final el Marcial o sea, como él murió, fue como que sus últimos días estaba en una gran mansión, en una gran casa que tenía hasta un lago artificial y tenía gente que lo atendía. Dándole uvas. Así. Ajá. Y de último querían que él confesara y toda la onda, y nunca confesó nada, Es que eso, yo siento que eso también es de ya asesinos y... Bueno, ese no sé si era asesino, no, él pero no mató gente. Él era abusador. Solo mató sus almas. Ay, mano, es que es horror. Eso es muy terrorífico. Y es que por eso te digo, o sea, de mis mayores miedos es la violación, porque, o sea, ¿cómo quedas después de eso? No sé. ¿Cómo sobrevivís? Sí. Qué duro. Y, o sea, y sí siento que feo que la gente que haya ocasionado tanto daño no pague por sus acciones. Sí. Es como aquí en Guatemala. Ahorita me recordé. Este es un caso muy reciente que se me hace terrorífico también por el nivel de impunidad y de... No sé si viste el video de donde un carro hace poco choca una moto. Sí. Y le daba un abogado a un motorista. ¿Vos? Y él salió súper rápido de la cárcel. ¿Ya salió de la cárcel y no quería pagar dinero, no quería, o sea, como que le estaban pidiendo una cierta cantidad. Él quería pagar como 5,000 quetzales al motorista, y el motorista perdió su pierna, pues. Entonces es como, puta, no seas tan hijo de puta. O sea, no solo le estás destruyendo la vida a alguien, o sea, ten un poquito de conciencia, pues. Porque decían por ahí que estaba como loquito y que no sé qué, pero después... Pero se supone que es un abogado que creo que todavía ejercía y toda la onda. Entonces, pero como de plano abogado, él dijo, voy a fingir demencia, y voy a decir que esto pasó, pero... Porque la verdad, yo creo que tal vez sí es mejor estar en un manicomio que en la cárcel. Sí. Sí, como otra señora... que también en Guatemala. Guatemala, el mejor lugar para vivir, se va a llamar este episodio. Sí, así sería. No, también, o sea, yo siento que estas cosas pasan en todo el mundo. Lo que pasa es que, pues, uno se entera, pues aquí porque vivimos. aquí vivimos, Y la onda es de que, mira, era una señora que ella tenía su matrimonio con sus hijos y toda la onda, y no miras de que empezó a tener un amante. Y se enamoró locamente de su amante. Y el amante le dijo, mira, pues yo quiero que formalices conmigo, entonces, pues, deja a tu esposo. Pero entonces la señora no es como que se fue de su casa, sino echó al marido. Entonces, el marido se fue y llegó el amante a vivir, a ser el patrono. La onda es de que se quedó con sus hijos y hizo que convivieran todos. Y la onda es de que el señor, el amante... le dijo, ay, no, yo esos tus hijos no te los aguanto, que no sé qué. Miras qué haces, pero yo no los quiero. ¡Hala, qué recio! Sí, y no miras que la señora lo que trató de hacer, trató de como que ahogarlos. O sea, ella dijo la llorona. O sea, eso te iba a decir yo, la llorona. ¡Ay, no! Sí. O sea, trató de ahogarlos, trató de perderlos, de todo, ¿verdad? Pero ella era enfermera, entonces tenía acceso ahí a medicamentos y cosas así. Se robó un par de cositas ahí en el hospital donde trabajaba y les dijo a sus hijos, vengan, estas son vitaminas, los voy a inyectar. Pero pues era enfermera, tampoco era... Doctora. O sea, yo creo que... Entonces no sabía cómo
las formulaciones adecuadas y no le puso suficiente como líquido, ¿verdad? Ajá. Líquido venenoso. Ajá. Mortífero. Mortífero. No sé. Ajá, le puso más vitamina C que líquido mortífero. Ajá. Entonces, cuando los inyectó, sí se desmayaron y toda la onda, pero no se murieron. Y entonces ella está así como, ay, maté a mis hijos. En eso vio que se empezaron a despertar. Ajá. ¡Ay! No, Sí. qué loco. O sea, tuvo un segundo, tuvo como 1000 chances para arrepentirse de lo que iba a hacer. Vos, pero qué, qué poca habilidad para matar, ¿verdad? O sea, porque intentó ahogarlos y no logró. O sea, como que le falta barrio. O sea, Sí, o sea, uno pensaría que es fácil, ¿verdad? Pero y en eso sí, así como, ay, mis hijos. Y todavía empezó a, como que cuando los inyectó y toda la onda, como que empezó a hacer una carta, como que se empezó como a disque arrepentir. Y empezó a hacer una carta de culpando como ¿cómo se llama? A su amante, de que él había cometido el crimen. Pero con su letra y toda la onda, ¿va? Y entonces viene y se despertaron y la cosa es que y ella como dijo, ay no, mis hijos, que no sé qué, y se cortó las venas. ella también Como del arrepentimiento. ¿Qué es lo que te digo? O sea, tuvo como 1000 oportunidades para arrepentirse y no, Ajá. pero que sí que tampoco se mató bien. La verdad, qué poca habilidad. No se mató bien. Entonces la encontraron, ¿va? Y le pusieron una curita y revivió. Entonces, la cosa es que le hicieron sus exámenes psicológicos y no estaba bien de su cabecita y la metieron al Federico Mora. Ah, sí. Ajá. ¿Y qué pasó con el padrastro? ¿Sabes? Pues se quedó con una casa. La gran. Pues prácticamente no, porque mira, bueno, saber si era propia, pero no importa. La cosa es que, pues con todo lo que era de la señora, él ahí se quedó porque, pues, mató a los niños, la señora era presa, y él solo llegó y dijo, ¿qué onda? Ajá. Con esta nota hecha con crayón de cera. La gran, vos, qué mala. La gran, qué feo, ¿verdad? Tengo como la curiosidad de saber si ella sí curaba bien, porque tal vez desvivir no, pero tal vez la Revivir, curación sí. era Tal vez sus instintos de enfermera la hacían, no. La hacían no poder no puede hacerlo. Así, mierda, lo curé otra vez, así. O sea, nosotras hablamos de temas así de Guatemala porque es lo que conocemos, pero en todo el mundo hay. Y también yo siento que cuando ya un caso sale al mundo es porque es muy famoso, muy sonado. Entonces, ponete, yo estaba viendo esta serie de Netflix. Es que mucha a mí todo el tema de los asesinos y todo, me da un morbo así. Yo quiero saber un montón. Y vi esta serie del Ed Gein. Que es... Lo he escuchado, pero no sé como nada. Pues la cosa es que esa serie, o sea, ese hombre fue de hace mucho tiempo, pero como Ed Gein se llama él. Ed Gein se llama él, Es que se llama Monstruo o Monster o algo así, Ed Gein, la historia de Ed Gein. Porque no sé por qué en Netflix hay un montón que se llaman monstruos. Hay mucha gente. Pero todas son de asesinos y así, entonces... Pues me encantan. like. Entonces la cosa es que en este caso, este señor inspiró la película de Psicosis, inspiró también La Masacre de Texas, que es otra película. Esa me dio mucho miedo, La Masacre de Texas. Me dio muchísimo miedo. Es que todo lo que implique deformidad en la cara, a mí me impacta mucho. Pero soy adicta. ¿Te gusta? Me gusta, pero me asusta. Y la onda es de que este señor, porque pues al final fue señor, él murió en un manicomio. No siempre fue un señor. No, y antes fue un niño. Y antes un bebé. Y antes un esperma. Un esperma. Y ese esperma estaba en un señor. Que ese señor, la cosa es que él era como un señor que a ninguna muchacha le gustaba mucho, él era muy tosco y entonces... no sabía tratar a las damas. Y era medio bueno para nada, estilo como que solo le gustaba tomar, solo le gustaba vivir así... La vida fácil, la vida fácil. Ponete, tenía su casa y nunca cuidaba nada de la casa, pero así.
Pero la cosa es que él se casó con una descendiente alemana. Órale. Que se logró casar. ¿Cómo vos? Era fea, ajá. Ah, era fea. Era fea. Es que uno dice alemán y uno se imagina a alguien alto, canches, ¿no? De ojos pues, claros. No, o sea, en todos lados hay bonitos y hay feos. Sí. Ajá. Y la señora, lo que pasa es que sí era como grandota, tosca, ruda, y era rematada católica, entonces, no sé si católica o religiosa, pues. Religiosa. Ajá. Creo que católica, antes se usaba más esa religión que la evangélica, entonces, digamos que eso. Ajá, se usaba eso. Sí. La cosa es que era muy religiosa, ¿verdad? Entonces, ella... Y también su esposo era feo y todo torpe, entonces tampoco se le antojaba mucho el contacto sexual. Entonces ella decía que todo lo sexual era un asco, que la gente que como que tenía cosas sexuales era una pecadora, promiscua, asquerosa. Ajá. Entonces como que siempre decía que las mujeres que tenían relaciones sexuales, incluso con sus esposos, eran así como para ir al infierno y cosas así. Y entonces ella nunca tuvo Nunca sexo. tenía sexo con su esposo, hasta que vino y dijo, voy a salvar mi matrimonio, voy a tener un hijo. Porque el señor ya está harto de ella, porque solo lo trataba como un... sos un inútil, que no sé qué. Y él se ponía borracho y le pegaba. Así, esa era su dinámica de pareja. Un lunes cualquiera, ya sabes. Entonces viene y en esa toxicidad, la señora dijo, bueno, si tenemos un hijo, una hija, de hecho, porque ella decía, una hija porque los hombres son un asco, porque tienen tinquilinqui y eso es un asco. Y ese es el tinguilingui. Ajá, el tinquilinqui es un asco. Entonces, no quería tener un hijo, ¿verdad? Entonces, la cosa es que dijo, bueno, la única manera en la que yo voy a tener sexo es para tener un hijo. Entonces se puso pues a tener relaciones sexuales con su esposo. Se habrá puesto coqueta ese día. ¿Cómo le habrá dicho, mira? Hoy toca. Dankens. Póngame la salchicha. Páseme su tinglingui. Páseme su tinglingui. No, pues la onda es de que la señora dice que hasta asco le da, y así como, métemelo pues. Ajá, así. O sea, ni le ponía sazón al asunto. Ay, qué triste, ¿verdad? Sí, pero muy triste porque al final yo siento que no todo el mundo debería de ser madre. Bueno, sí es cierto. Sí, yo también siento que no todo el mundo debería ser madre. Y la onda es de que, se quedó embarazada, pero de un hombre, ¿verdad? Entonces, cuando nació el hijo fue así como... no lo quería, lo rechazó. Lo rechazaba mucho y toda la onda. Y entonces, pero la verdad es que la señora era bien dominante. Y era así como, bueno, al principio tenían una abarrotería que la señora... Al principio como que le había dicho a sus hermanos que ayudaran a su esposo a poner la abarrotería, porque ya sabes que machismo, ¿eh? Pero después dijo, ay no, este borracho no hace nada, entonces, ¿sabes qué? Tú solo vas a empacar las bolsas. Solo vas a empacar las bolsas y yo voy a ser la dueña. Entonces pasó ¿cómo es? Abarrotería su nombre y toda la onda. De ahí con el dinero de la abarrotería, dijo, bueno, voy a vender la abarrotería y voy a comprar una granja. Y especialmente compró la granja para no tener como contacto con otras mujeres del barrio que eran un asco porque tenían sexo. Porque se divertían. Entonces, vino y dijo, bueno, ya que no tuve un hombre, voy a tener otra oportunidad. Voy a tener que tener sexo. Así que... volvió a coger y se volvió a preñar. Qué pecadora ya ella, porque entonces ya había hecho lo que no se debía hacer. Y la onda es de que quedó embarazada de otro hombre. La gran, qué mala suerte. Entonces... pues porque no era lo que quería, ¿verdad? Pero estaba bien porque era una mala persona, entonces qué bueno que no se le cumplieron sus cosas. Pues la verdad, mejor hubiera sido que no tuviera nadie, porque viene... Y como que siempre le reclamaba a sus hijos por ser hombres.
Ajá. Y así como los empezaba a tratar súper mal y les empezaba como a decir que si miraban a una mujer eran así del diablo y qué asco y que no sé qué. E incluso cuando iban al colegio, si llegaban contando así como, ay, hoy le hablé a no sé quién, no le hables, todos son unos pecadores y no sé qué. Entonces como que obviamente los niños salen mal, ¿verdad? Sí, los traumó. Ajá. Los retraumó. Y la cosa es que, pues ya cuando eran más grandes, el hermano grande como que siempre le empezaba a decir al hermano pequeño, nos tenemos que ir de acá, o sea, nuestra mamá está loquita, pero el hermano pequeño siempre la defendía, no, ella nos dice eso porque nos ama. Y entonces se dice, porque no hay nada comprobado, porque antes, ay Dios, no había tecnología como para saber muchas cosas. Que el hermano pequeño mató al grande por estarle insistiendo que se fueran. Ay, no. Entonces, pero la única evidencia es que él murió como que en disque un incendio, pero cuando llevaron su cuerpo, pues no tenía como fuego, así realmente como quemaduras de muerte. Ajá. Y se miraba como que ya había pasado mucho tiempo un cadáver ahí, ya sabes, todo frío y si muere en fuego, tendría que estar caliente. Ajá. Pero no estaba como en descomposición o algo así. Como que, un poquito. Pero dijeron, no, cosas de la vida. Ajá. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Entonces, bueno, lo enterraron, pero la mamá dijo, no, mi hijo, que no sé qué. Y quedó tan mal, que le dio un derrame. Y entonces empezó a quedar mal. Y el hijo pequeño, así como, no, mamá. Y se sentía como muy culpable. Ajá. Y entonces empezó como a sentir, como todos esos sentimientos de mala madre por yo haber matado a mi hermano, mi mamá está así y mi mamá es una santa. Ajá, él idolatraba a su mamá. Le idolatraba así mala. Y le idolatraba tanto que él le encantaba ponerse su ropa interior. ¡Qué loco! Súper ¡Qué perturbador! Loco. Y ya con el tiempo, o sea, él en un momento de su vida pensó que él era trans, ¿va? Pero que sí que descubrieron así que realmente no, que él únicamente quería sentir todo lo de su mamá. Entonces, y que como que por eso se ponía la ropa interior de su mamá y como que quería sentir tan adentro a su mamá. Que incluso, bueno, la cosa es que su mamá muere y él se sintió vacío, ¿verdad? Sí, pues, entonces dijo, su mamá, o sea, siento que eran como que se hacían compañía ambos, ¿no? Ajá. Los únicos que se iban a aguantar. Ajá, los únicos que se hacían huevos. Ajá. La cosa es que vino y dijo, ay, voy a conseguir una mamá de reemplazo. Entonces fue al cementerio y desenterró a una señora. ¡Qué loco! Y se la llevó a su casa para que fuera su mamá. ¡No! Ajá. Pero no le daba lo mismo desenterrar a su mamá también si ya estaba desenterrando a... Fíjate que creo que su mamá ya se había podrido. Ah, ya. Ajá, se supone que como que sí la quiso desenterrar, pero por una u otra razón como que no pudo encontrar a su mamá de verdad. Eso es lo que creo. Ajá. La onda es de que desenterró a una señora porque le traía como recuerdos que era su mamá, pero él era muy fan de la Segunda Guerra Mundial, donde se cometieron muchos actos terroríficos contra los judíos, ¿verdad? Y no sé si escuchaste que en esa época había gente tan mala que mataba a los judíos y les quitaba la piel y hacía cosas de piel de judío. Ay, no, esa no me la sabía. Fíjate, o sea, incluso jabones y cosas así. Ah, lo de los jabones sí me recuerdo que hacían, Bueno, pero también hacían objetos. Ah, objetos sí no. Y la cosa es que creo que se hizo famosa como una lámpara que se hizo. Qué loco, la voy a buscar, no sabía. La onda es de que él vio eso y le encantó y dijo, bueno, voy a hacer cosas de piel de persona. Y entonces desenterraba a las personas y hacía cosas de su piel. Así, las quitaba así todo. Sí, se las quitaba y toda la onda. Ay, qué loco. Y es que todo como que él se traumó mucho porque una vez vio a su mamá y a su papá matando un cerdo. Entonces mataron al cerdo y lo tenían así colgado de piecitos y le quitaron la piel. Entonces como que él dijo, pues así son las cosas. Esto se puede hacer con cualquier
criatura. Ajá. Y entonces, e incluso como que a él le encantaba ver los obituarios. Ay, sí, que murió tal, porque decía, está fresquecita. Entonces iba a desenterrar las fresquecitas. Como estar viendo en el súper así, precios, ¿no? Ajá. Esto ya se va a vencer. ¡Hala, qué loco! Y los desenterraba y les quitaba la piel. La piel y hacía cosas. Mira, en su casa encontraron los bowls de cereal y así. Ujú. Eran cráneos cortaditos. ¡No! Sí. ¡Qué loco! Un cincho de pezones. 4 sillas, la tapicería era piel. ¡A la gran! Pero lo más perturbador Ajá. era que él tenía trajes enteros hechos de piel de mujer. O sea, hasta con el corset con las boobies. ¡A la gran! Y encontraron una caja con 9 vulvas disecadas. ¡Guau! ¡Qué Con su perturbante! pelito y todo. Con su pelito y todo. Sí, porque así se y usaba el en pelo esa sigue, época. el pelo queda ahí, el pelo, o sea. Se supone que sigue creciendo después de muerto, pero yo digo que cuando está pegado a un cuerpo, pues. Sí, pues, ya Ajá. después ya no. Yo me recuerdo, paréntesis, ya, Ujú. yo me recuerdo cuando sacamos a mi bisabuela, que hay que cambiarlas. En los cementerios pueden estar hasta cierto tiempo como en las lápidas normales, y luego ya después de 12 años te piden que las cambies a otras cajitas más chiquitas. Ah, jurá, yo no Sí, sí, sí. sabía. Entonces, no sé si son 10, yo creo que son como 30 años, creo yo, los que tienen que pasar para que las cambien así a esas cajitas. Y yo fui a sacar a mi bisabuela con mi abuelita. Y cuando la sacamos, la cabecita todavía tenía el pelo. ¿Tú lo viste? Yo la vi porque la sacan así al suave. Ahí estábamos, solo nos dijeron como que nos tapáramos así. ¿Olía? En el cementerio de la verbena, no olía. Pero yo, así como de lejitos, mi abuela se acerca a la caja ¿De y su agarra, mamá? ajá, y agarra el cráneo y le soba así el pelo. Y yo, ¡ah! ¿Qué? Te lo juro. Y ella así como, ¡ay, mamita! Yo, ¡ay, abuelita! Por Dios. Y tú como con 6 años de vida, güey. así. No, ya estaba un poquito más grande, tenía como 14, una cosa Ajá. así. Pero me perturbé, pero mi Obvio. abuelita hacía el suave. Entonces, sí me recuerdo como que tenía pelo. Bueno, y de ahí ya casi que solo los huesitos. Y me dio mucha risa cómo hizo el señor de... ¡Ay, qué chistoso! Sí, me dio mucha risa Me cómo dio hizo. mucha risa. Sí. No, es que me dio mucha risa. O sea, como que Ajá. les agarra como 2 huesos largos así de los brazos, una cosa así. Y solo los somata así. Como del polvo. Y ya los pone en la otra cajita, así como para pasarlos, como que fueran cualquier cosa así, Ajá. quitándoles el polvito y luego ya colocándolo ahí. y yo, Es que para él es su actividad diaria, pues. sí, o sea, es como los doctores, mala onda dándote noticias. Mire. Ajá, y entonces él así, pero sí, fue perturbador. Entonces sí, por lo del pelito. Y tenía dientes. Es que yo no me acerqué tanto. Ay, yo o no hubiera. sea, sí. Yo no hubiera ido, o sea, yo creo que ya hiciste bastante. Sí, pero me dio yo curiosidad. acompañé a mi abuelita nada más, pero Ajá. sí te digo que color. Solitas fueron. Sí, solo las 2 estábamos. Y los señores trabajadores. Ajá. Ajá. A la madre, eso me impresiona, no sabía que. Yo no me recordaba hasta ahorita que vos dijiste eso. Yo Ajá. dije, ay, yo vi una calaca. Sí, con ay, pelos. me costó tanto haber bloqueado esto. Va, pero... ¿Y qué hacía con las vulvas? ¿Solo las tenía Las ahí? coleccionaba. Solo las coleccionaba. No solo las coleccionaba, sino se guardaba su tinquilinqui y se la ponía encima. Me lo imaginé así, tipo como compras skins, va. Ajá. Ay, Era qué- como hacer su avatar. Ujú. Ajá. ¿Y cómo fue que lo encontraron o qué? Mira, se tardaron años de años en encontrarlo. Porque. Pero lo estaban buscando, ¿no? Es que realmente no, porque él era un joven perturbado. Pero cuando le preguntaban a los vecinos pero cómo era, nadie se imaginaba que era él, porque él era como súper tímido. Y todo el mundo decía, ay, es que es porque la mamá nunca lo dejó salir y así, entonces pobrecito, ¿ah? Entonces, nadie sospechaba de él, aunque incluso él había confesado cosas. Porque, ponete, él sí se le comprobaron, creo que 2 homicidios. Ujú. O sea, por eso no se le puede decir que era un asesino serial, porque fueron se le antojó matar. Ah, bueno. Ujú. Pero lo de él era destapar ya Ajá, muertos. Ujú. sí. Entonces, que incluso es interesante porque dice que la necrofilia no solo significa tener relaciones con los muertos, sino como un amor por el muerto. Entonces, Órale. a él no se le comprobó haber tenido relaciones con los cuerpos, pero amaba los cuerpos y se los ponía. Entonces, o sea,
meterse entero adentro de un cuerpo creo que es necrofilia, aunque no metas solamente tu tinquilinqui, pues. Ajá, sí, porque estás metiendo más de tu tinquilinqui. Ajá. Entonces yo creo, bueno, sí creo que fue necrofilia. Sí, fue necrofilia. Ajá. Qué loco. Entonces, la cosa es que había una señora que de hecho hasta era como cercana a él, pues, porque era la dueña de un bar donde él iba, que él mató. Y entonces viene y estaban hablando así con otros del barrio, ajá, así como, la viste lo de la doña, no sé qué duro, que no sé qué, y no se encontró, está perdida. Y él, no está perdida, está colgada en mi cocina. Así, al suave. Ajá. Y el señor, ¿cómo eres de ocurrente? Y nadie creyó que era cierto y sí la tenía ahí. Porque dice que él era como, hola, buenas tardes. Que hasta como que siempre tenía una voz como muy suave porque era como solapado, ¿va? Ajá. Entonces, que no sé qué. Como dicen, de las aguas mansas, líbrame, señor. Ajá. Sí, cabal. Entonces, a ella mató, uh-huh, pero también mató a una señora, pues un par de años después, que ella era como la mamá de un, como que trabajaba con el sheriff. Uh-huh. Entonces, obviamente, pues, la investigación ahí llegó más lejos, pues. Ajá. Uh-huh. Aparte, como que sus crímenes eran como a la luz del día, entonces, pues, ese crimen, por lo menos. Uh-huh. Entonces, como que uno de una gasolinera vio que entró a la tienda donde trabajaba esa señora. Uh-huh. Y después pasó el crimen, entonces dijo, pues de plano es él. Uh-huh. Y que también encontraron una factura que él había comprado, saber ni qué cosa, refrigerante, una mierda, uh-huh, así. Entonces, compró refrigerante y la factura, póngale minito. Ajá, entonces, y después, ¡pau! Entonces, ahí estaba la evidencia. ¿Y así con arma de fuego fue? Sí, con una escopeta de cacería. Ajá. Que también, o sea, él inspiró a esas películas, pero hay como vacíos, porque ponete, él nunca mató con sierra realmente, uh-huh, y en la película sacan que mataba con sierra. Sí, porque entonces, también como es inspiración, vaya, le ponen ahí su sazón. Su sazón, ajá. Ahí fue donde lo atrapan, cuando mata a esta otra. A esa señora. Y él cuando la atrapan, pero ¿por qué me están llevando? Yo no hice nada. Uh-huh. Y un montón de cosas ahí en su casa. Y en ese momento es donde descubren todo lo que tiene. Descubren todo lo que tiene y, o sea, y la casa está hecha un asco, pero como que un poco curioso, que en lo que yo te estoy contando, o sea, aparte lo muestran en la serie y parte ya lo muestran en otras cosas que me puse a averiguar. Ajá. Porque es que no te digo, pues a mí me agarró como, quiero saber más. Más, ajá. Y resulta que en su casa, ponete en las camas o sofás o cosas así, había mucho polvo. Entonces los investigadores como que intuyen que él no dormía ahí. Entonces dice, a lo mejor hay más cuerpos, pero andan en otros lados donde él sea que dormía, donde él se manejaba. Pero esos fueron, o sea, le encontraron un montón de cuerpos. Uh-huh. Pero en esa casa, ¿y no encontraron otro lugar? No, y la casa alguien la llegó a quemar porque decían, esto es del diablo, va. Uh-huh. Entonces la llegaron a quemar, también un poco por miedo de que se volviera como por el morbo un atractivo turístico, digamos. Uh-huh, sí, qué loco. Entonces, lo único que quedó fue su carro y pues le dijeron que, primero como que, metámoslo preso o algo, pero descubrieron que cuando le hicieron el polígrafo, uh-huh, él decía con toda tranquilidad que no había hecho las cosas. No, yo no lo hice, uh-huh, no lo hice. Y encontraron a la mujer ahí colgada. En su casa. Entonces era muy evidente que sí lo había hecho, pero él, no lo hice. La gran. Entonces lo metieron en un hospital psiquiátrico y descubrieron que él tenía esquizofrenia. Y le dieron medicina y se curó. ¿En serio? Ajá, y dejó de ver alucinaciones. ¡Qué loco! ¿Y salió? No, eso sí lo él murió en el hospital, pero le encantaba vivir en el hospital porque iba ahí con los loquitos, con las, uh-huh, enfermeras, tenía rutina. Y que él decía así como, es que si yo hubiera tenido esto antes, así como esta compañía, esta rutina, yo nunca hubiera hecho lo que hice. Uh-huh. Pero pues, o sea, igual mató gente, o sea, hizo cosas locas. Sí, o sea, sí tenía que estar encerrado. Ajá, yo siento que, que igual era una persona
que carecía de sus facultades mentales. Sí, yo siento que eso es lo que más da miedo, cruzarte con alguien que carezca de esas facultades mentales o empatía. Ajá. Que son los hombres. Qué historias tan perturbadoras. La verdad es que yo, cuando estaba viendo esto, lo de la historia del Mikuláš, sí me sentí como en mi cuerpecito así... Tenso. Ajá. Igual que cuando estaba viendo lo del Marcial Maciel. Ajá. Porque también como es meterse con niños, ¿verdad? Sí. Entonces esas ondas sí me perturban un montón. Y también... lo que puede llegar a ser el ser humano. Ajá. Es que uno dice así como, cabal como dicen, monstruos, ¿verdad? En Netflix. Es que sí, porque, o sea, no crees que son humanos. O sea, son ya monstruos. ¿no? Sí, son monstruos ya. Ay, pero a mí, ¿cómo me interesa eso? A mí sí me gusta un montón lo de terror. O sea, estas historias como las siento lejanas, ponete... El Tukulaj, ese lo siento cerca, pero el Mikuláš, no, pues pasó hace rato y no sé qué, entonces como que siento, bueno, no es tan cercano, entonces me interesa y me da como, en serio, quiero saber más. Pero... Ajá, como que yo creo que por eso me llama la atención todo lo de miedo, porque no siento que realmente me va a pasar. Por eso a mí me impresionó tanto esa experiencia que tuvimos de la casa embrujada. ¡Ay, sí, es cierto! Porque fuimos a una casa embrujada, que no era embrujada, era empayasada. Empayasada. Es que realmente es un circo terrorífico. Ajá. Es una experiencia circense. Ajá. Entonces, por eso es que también hay como personas así altas. ¿Cómo es que se llama? En zancos. Alemanes. Gringos. Cualquiera que no sea latinoamericano. No, yo creo que hay otros países latinoamericanos donde sí hay gente alta, ¿va? Y ponete, yo creo que los japoneses no son tan altos. Bueno, sí es cierto, ¿verdad? Otro paréntesis así súper grande. Hace poco mi hermano estuvo trabajando de viajar. Y entonces, como de conducir, ¿no? Y entonces dice que fue a una aldea en Huehue. Ajá. Y dice que él tenía que llevar como un pick-up con cemento, porque van a ayudar como a las aldeas. Ajá. Entonces dice que el pick-up se le quedó, que la gran puchica y todo. Entonces dice que cuando se le quedó el carro, dice que vinieron los pobladores a ayudarlos, ¿verdad? Y dice que cuando él se bajó, se impresionó un chingo porque cuando llegó a dejar el cemento y esas cosas como que no había estado como tan en contacto con la población, pero cuando se bajaron a ayudarlo, pues venía ahí la población, ¿verdad? Entonces dice que venían como unos 10 hombres, ¿verdad? Y cuando el hermano se baja del carro, dice que todos le llegaban aquí súper bajitos, ¿verdad? Entonces, ya en ese trajín que estuvieron, pues él empezó a platicar con los representantes y toda la onda, y parte de lo que le contaban era de que la gente ahí, las personas ahí, tienen a veces solo 2 tiempos de comida. Sí, es que eso pasa. Entonces, y ponerle, y sus tiempos de comida son tortilla y frijol. Entonces, cuando les va bien, ¿verdad? Entonces, mucha desnutrición, ¿verdad? Y eso hace, pues, que la gente no crezca. No crezca, ajá. Sí. Súper paréntesis, terrorífico, gente es terrorífico. Bajita. No, pues es terrorífico la desigualdad en el país. Sí. ¿Es terrorífica? No, sí, es terrorífico que no puedan comer. Ajá. Y pues sí, y como muy pequeños, ¿verdad? Ajá. Fin del paréntesis. Sí. Sigamos con otras cosas terroríficas. Los de zancos sí son altos. Los de zancos sí son altos. Ay, sí, el circo terrorífico estuvo muy... Yo tenía mucho miedo, de ir porque yo soy bien miedosa. A mí cualquier cosa me da miedo. Y siento que sí estuve un poco así como... No me entregué tanto para no poder asustarme. Pero sí habían partes en donde como que te aparecían así y uno decía... Uy, ya me llevó. Vos y yo. Y en mi locura personal, una vez como que me apareció una payasita fantasma, ¿verdad? Y entonces, pero ella, así con su cara de... Y yo dije, ya sé, yo la voy a asustar a ella. Entonces yo voy a ser más creepy que ella. Pero voy a actuar como una payasita. Entonces empecé yo le empecé como a reír en la cara, pero de ahí me dio miedo y me empecé a reír de nervios. Y mi plan no está funcionando. Y solo me estaba sintiendo yo misma bien loca. Pues dijiste, por eso es terrorífico, uno entra a enloquecerse aquí. Pero te juro que yo sí dije, estoy loca. O sea, ya me deschaveté. Porque empezaba a reírle a los payasos.
Yo creo que había un pedacito donde una que le decís, yo confío en ti. Y luego, sí, mira, la experiencia siento que sí es como bastante de suspenso y así. Porque aparte tenés que hacer como unos acertijos, tenés que resolver unos acertijos y eso es como en lugares oscuros y entonces volteas a ver y hay muñecos ahí que se ven. Y cuando lo resolves, pues ya te sacan de ese como cuarto, ¿verdad? Y no miran que cuando nos habían metido en un cuarto ya se había resuelto porque es en equipo y todo el equipo que va, pues se tiene que unir para resolverlo. Y la cosa es que Huicho y yo nos quedamos papaloteando después de que ya el equipo lo había resuelto. Entonces cuando miramos solo nos habíamos quedado adentro con dos figuras, ¿verdad? Y uno era como un señor con una cara de cerdo mutilador. Ay, no, y otra era como un carnicero mutilador, ¿verdad? Dan miedo. Dan miedo, pues. Y entonces nosotros así solitos con ellos dos y ¿Qué? Ya sabes, el TDA. Nosotros, mira esa telaraña. Cuando vimos ya no había nadie y ellos como queriéndonos acechar hacia una esquina. ¡Mierda! Y entonces empezamos a correr, pero como a querer escapar. Y yo me quedé como que pegada a una puerta y Huicho me decía, ¡salí! Pero yo en mi mente pensé que él le estaba diciendo como que, sálvate tú, princesa. Yo me quedaré luchando con los malvados. Y yo, pero tú también. Y él, bueno, pero salí. Sí, juntos, pero movete. Yo pensé que te ibas a salir y lo ibas a agarrar a él así como por reflejo, ¿va? Como que salís y cerrás la puerta. Bien mala. Sí. Ay, no. Pues qué bueno que no me tocó a mí porque siento que eso sí me hubiera asustado un montón. Sí, yo sentía que es que daban miedo porque es como había mucha gente como del equipo, digamos, de los civiles. Como, digamos que es un recorrido y entran aproximadamente unas 40 personas, máximo 40, pero yo creo que no habíamos 40 ese día, no sé. Tal vez como 30, ponele. Entonces son grupos como de 30, entonces entran y hacen el recorrido y luego los otros, ¿verdad? Pero entonces como que uno piensa tal vez que es otro civil, pero que sí que es una criatura. Entonces te salen así y entonces sí asusta. Sí asusta. Pero yo siento que esta experiencia, a mí lo que me gustó es como estar ahí, la chingadera entre todos, y te asustas un ratito, pero luego jajaja. Estuvo alegrísima, a mí me encantó haber ido, la verdad. Sí, a mí fue también. Así como, mira, llegué, dormí bien esa noche. Cansada, sí, exhausta. Sí, es cierto, porque como muchas emociones y las emociones cansan. Porque si nos reímos un montón, o sea, nos pasamos riendo, pero a la vez asustando. Y aparte como caminando también, porque empezamos en el primer nivel, luego las otras dos y luego subimos a segundo nivel. Entonces, sí, uno corre y huye de los fantasmas. De los fantasmas. Ay, no, pues en general fue una muy grata experiencia, la verdad. Yo me lo disfruté. Ya me habían invitado como a este Circofobia y a otros proyectos que tenían como de zombies y yo así como bien hueca no había creído. Sí, ya me... Pero es que yo dije, no, es que yo para irme a asustar mejor miro mi estado de cuenta. Miro mis deudas. Es así como me dice un cuate, yo creo que aquí en Guatemala no hay nada así como que asuste. Yo, el sistema de salud, amigo. Especialmente porque ahí está la enfermera, mata niños. Imagínate. ¿Y eso como hace cuánto fue? Fue hace, no sé, tal vez en los 40, ponele. Sí, pues, como cuando nació mi mamá. No, sí, es cierto. Tu mamá está más joven. ¿Sabes qué? Sí es cierto, porque una vez yo me recuerdo que fui a abrir una cuenta en el banco y me dijeron, ¿de cuánto es de su mamá? No sé, datos de mi mamá me estaban pidiendo y yo así como, de 1935. Y entonces después ya le fui a decir a mi mamá y mi mamá me dijo, no, pero si tu abuelito es del 35. Es cierto, por eso estaba diciendo yo como malas cuentas, ahorita me recordé de eso. Así como, ¿cómo la puedo tener tan grande? Ay, bueno. Pero hay muchísimas cosas terroríficas en Guatemala y en todo el mundo. Pero usted cuídese, amigo. Sí, hay que andar con cuidado por la vida. Y miren estas series, están súper interesantes.
Sí, todas las que les recomendamos, unas están en HBO, no todas están en Netflix, ¿ok? Ajá. La de Marcial Maciel está en HBO. Igual que esa, la de, que también se me hace un documental súper terrorífico, el de Nickelodeon. Ah, sí, Danny Schoenfeld. Ajá. El que le gustan los pies. Ajá. Ajá. Pues todo ese mundo, porque no solo él, sino todo ese grupo de ahí, o sea, hubieron varias personas que andaban, por ejemplo, había uno que era el que reclutaba a los niños y les hacía castings. Ajá. Y cuando encontraron su casa, en su casa encontraron objetos de niños, que eran como de los niños que le gustaban, cosas así. Ajá. Y entre las cosas que encontraron un calzoncito de una nena de 10 años. Imagínate. Ajá, y con su nombre y todo. Ajá. O sea, sabían exactamente quién era. De quién era, ¡Ah, ajá, madre! porque el cerote loco, y les Ajá. hablaba por internet y toda la onda. Una de las mamás se dio cuenta, cabal, por eso, porque querían que Yo siento que verse más y de todo una eso. de las mamás se dio cuenta, pero sí. habían mamás que preferían el dinero y la fama de sus hijos. Exacto, sí había Ajá. Mara que prefería así, y ponerles a la del Drake Bell, es la historia que a mí más me perturba, porque fíjate que... Pues a mí, él fue mi crush así Ajá. de siempre. Y no, pero no sabías, sí sabías. No sé, o sea, sí medio sabía, pero nunca vi el documental. El documental, pues ahí sale hablando él y todo, y de todo lo que le pasó, pero a mí lo que me sorprende de ese caso es de que el papá se dio cuenta. El papá, se le acercaba mucho este hombre, que no me acuerdo cómo se llama, y... el papá le dijo, no me gusta cómo habla él con Drake, le dijo a la mamá, pero ellos estaban separados, ¿verdad? Ajá. Entonces, el papá empezó como a distanciarlos, y el Drake por no querer, porque él lo que quería era seguir trabajando y todo eso, entonces le dijo al papá, no, ¿sabes qué? Ya no me vengas a dejar vos, quiero irme a vivir con mi mamá y que mi mamá se haga cargo, ¿va? Entonces dice que el papá todavía le dijo a la mamá, no me gusta cómo este hombre trata a mi hijo, por favor, no lo dejes con él nunca solo. Ajá. Y la mamá así como, ay, sí, Ajá, vaya, tú y vaya. tus cosas. Ajá, va, ya vete. Ajá. Y entonces al final ese hombre empezó a abusar del Drake, así... Descarado, Ajá, digamos. dice que la primera vez fue como que él se quedó dormido ahí en su casa, y cuando él se despertó, o sea, él ya estaba como en una situación así como... Él no lo describe, pero dice que ya estaba como siendo abusado, ¿va? Entonces solo se quedó así como quieto, y después como que se sentía como muy raro, y después... todo empezó a escalar, y se dan cuenta cuando el Drake tiene su noviecita. Ajá. Y él está en la casa de la novia, y el hombre se pone celoso de que esté con la novia y empieza a llamarlo a casa de su novia. Ajá. Entonces la mamá de la novia es como, ¿Por qué te llama un viejo? llama? Ajá, ¿por qué te está llamando aquí con tanta insistencia? ¿Qué está pasando? Ajá. Y ella es la que empieza a alertar, y eso no está bien, y que entonces que habla con la mamá de Drake y todo, y entonces ahí ya empieza a destaparse todo, y confiesa, o sea, el Drake le dice a la mamá y todo, y ese muchacho, ese señor, ese viejo, ese asqueroso, ¿está preso o qué? no, entonces viene el Drake y lo denuncia, y se hace una denuncia, pero obviamente siempre ocultan el nombre de él porque era menor de edad, y entonces dice que se hace un juicio, porque incluso a él lo graban. Dice que cuando hacen la denuncia y la mamá habla con el Drake, dice que en una de esas viene y este hombre llama al Drake, y el Drake le contesta y le dice, pero ¿por qué me hacías esto? ¿Por qué me haces esto? Y entonces dice que todavía el hombre le dice, no estoy siendo grabado, ¿verdad? Y entonces el Drake así como, no. Y así, entonces, pero él dice algunas cosas ahí, y a pesar de eso, hacen un juicio, que en ese juicio el Drake dice que se siente devastado, porque de su lado de la corte solo estaba él y su mamá. Y del otro lado habían actores, productores, un montón de gente que estaba a favor del abusador. Vos, es que sabes que pasa mucho con los abusadores, que son buena onda. Son ya carismáticos, sabes. ajá. Entonces mucha gente como que dice, ay no, ¿cómo va a ser? Y no, o sea, es que la gente por algo logra llegar a hacer esas cosas, pues, porque las mamás le dan la confianza de acercarse a sus hijos y todo, porque pues tienen su casaca y toda la onda, pues. Entonces, yo sí siento que, ay, no sé, siempre es ponerse como del lado de la víctima hasta que en serio se compruebe que definitivamente no, pero... Pues sí.
Pero fíjate que a él así le sucedió, entonces él, y dice que muchos actores y productores mandaron cartas, ves que a veces mandan cartas como para pedir el perdón y esa onda, y dice que un montón de mara mandó cartas también para que exoneraran a ese señor. Y al final creo que estuvo así como con arresto domiciliario. Ajá, una en cosa su mansión. así, ajá, una cosa ridícula. Y eso. Ajá. Ah, Dan Snyder. Ajá. Ah, pero no es, ese no fue el que pasó de Drake, fue otro. Ay, yo siempre pensé que él. No, él fue más que todo con la Samantha, Samantha Ajá. Jones, creo que era. Sí, la de iCarly, la No, chica. no, es otra. Ah, no, ¿jura? Era es que el ella se mundo- llama Sam. Ajá, Pero se llama la- diferente ajá. en la vida real, ¿verdad? Sí, pero hay otra chica que era como un prodigio. Sí, yo sé quién es la de Amanda. Amanda Bynes. Ajá. Ajá, Amanda Bynes. Él estuvo como, bueno, se cree que estuvo con ella porque en realidad ella nunca se comprobó nada y como ella Ajá. también No lo quiso decir. ya, ajá, ella sufrió mucho, pero ella, siento que el trastorno que ella tuvo, según una cosa que vi, fue porque ella empezó a tener problemas como de peso, que ella se empezó a Ajá. ver así como más gordita y ella empezó a tomar unas pastillas para bajar de peso. Entonces, en su última película, que es una que hace con Emma Stone, Ajá. donde ella es como, ay, no sé, como que se vuelve una chica mala y no sé cómo decirte. Ah, que se llama como ECA, algo así. Algo así, creo yo. No sé si es esa película, pero bueno. Ay, no sé, pero la cosa es de que sale Emma Stone, ¿va? La cosa es que esa es la última película que hace Ajá. y ahí es donde ella empieza a tomar pastillas para bajar de peso, pero eso le causa un gran como trastorno como cerebral, fíjate. Ajá. Y ahí es donde ella empieza como ya a desvariar y a consumir mierdas y cosas así, entonces... Sí, eso es que yo siento que de por sí las pastillas de bajar de peso la alteraron y obviamente pues los nutrientes, tu cerebro necesita nutrientes y saber ni qué cosa biológica te puede pasar. Ujú. Pero si adicional le metes otras sustancias, Ajá. o sea, es el combo, ¿verdad? Ujú, Ajá, la donde combi. ya, Ujú. ujú. Pobrecita, pero ahí está pintando uñas ahora. Ah, ¿en serio? Qué Sí, bueno. también hizo como yo vi que estaba haciendo como una exposición de arte y cosas así, entonces, Ujú. ajá. Sí, Esperemos pero que- qué triste porque era bien pilas. Era súper pilas. Ajá. Ajá, incluso hacía stand-up y hacía improvisación. Es que era, bueno, tenía ese su show de Amanda, que Ajá. era pura impro, siento, ¿no? Pues O como que sketches. sí, eran sketches, sí Ajá. estaban como escritos, que esos los escribía el Dan Snyder. Ajá. Y entonces por eso también habían como muchas cosas raras, porque en uno de los sketches él está metido en la piscina con ella, como en un jacuzzi. Ajá. Ajá, entonces también Pues es que como lo raro de- es que eso lo grababan, pues, o sea, Ajá. todo el mundo podía mirar lo raro, pero como era en un universo muy raro y muy bizarro, era normal no en se ese veía mal. universo. Ajá, ajá. Pero bueno, ¿qué cosas tan terroríficas pasan en el mundo? Así es, chicos, pero bueno. Hasta aquí el episodio de hoy. Mar- Recuérdense que lo dulce quita lo amargo y lo irreverente lo vuelve divertido. Y que nos pueden ver todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Un episodio sale en mi canal y el otro sale en el de Carenturas. Y el resto de la semana nos pueden ver en nuestras redes sociales. Se encuentran a Debbie como esa Debbie, a mí como Carenturas. Y pues nos vemos la otra semana. Adiós.